Imagina que dentro de ti existe un universo entero, vibrando y pulsando con las energías de tus pensamientos, creencias y sentimientos. Estas vibraciones son como olas que emites hacia el mundo exterior, y la realidad a tu alrededor responde a ellas, reflejando lo que proyectas internamente. Ahora pensemos por un momento. ¿Cuáles son las vibraciones que estás enviando al universo? ¿Son olas de confianza y posibilidad o son olas de duda y miedo? La verdad es que muchas veces, sin darnos cuenta, alimentamos dentro de nosotros creencias limitantes que hacen eco en el universo y moldean nuestra realidad de maneras que no deseamos. Pero aquí está la buena noticia. Tienes el poder de cambiar esas vibraciones. Tú eres el maestro de tu universo interno, capaz de ajustar la frecuencia de tus vibraciones. Al cambiar lo que sientes y crees por dentro, inicias una transformación poderosa que se refleja en tu mundo externo. En este video te mostraré cómo cambiar tu realidad interna. El concepto central del principio del espejo es simple, pero profundo. Para transformar la realidad externa, es imperativo iniciar cambios en el interior de cada uno. Esta idea resalta que la realidad a nuestro alrededor es, de hecho, un reflejo de nuestras creencias, emociones y pensamientos internos. Cuando aspiramos a cambios externos, sea en la carrera, en las relaciones o en el bienestar personal, frecuentemente nos concentramos en acciones externas. Invertimos tiempo en estrategias y soluciones que solo abordan la superficie de los problemas, negligenciando la fuente verdadera de las cuestiones, nuestro mundo interior. El principio del espejo nos enseña que las limitaciones que percibimos en el mundo exterior son, muchas veces, manifestaciones de las limitaciones que nos imponemos a nosotros mismos internamente. Si internamente nos sentimos inadecuados, indeseables o incapaces, esas creencias se proyectan externamente, creando una realidad que valida nuestras inseguridades y miedos. Entender y aceptar que el cambio genuino comienza desde dentro es el primer paso hacia una transformación real. Esto implica un examen profundo de nuestras creencias, valores y actitudes. Reflexionar sobre cómo estos elementos internos moldean nuestra experiencia externa revela que tenemos más control sobre nuestra realidad de lo que tal vez imaginábamos. El viaje para alinear nuestro mundo interno con los deseos para nuestro mundo externo requiere paciencia, introspección y sobre todo una voluntad de enfrentar y redefinir las narrativas que nos contamos sobre quiénes somos y lo que somos capaces de alcanzar. A medida que iniciamos esta transformación interna, comenzamos a notar un cambio correspondiente en nuestra realidad externa. Así, el principio del espejo no solo ofrece una perspectiva sobre el poder del autoconocimiento, sino que también sirve como una guía práctica para aquellos que buscan manifestar una realidad externa que refleje su verdadera esencia y potencial. Avanzando en la comprensión del principio del espejo, es crucial reconocer que el cambio interno no es solo una recomendación para una vida más auténtica y alineada con nuestros deseos. Es una necesidad ineludible para aquellos que buscan transformar su realidad de manera significativa. Este segundo tema profundiza la idea de que sin una alteración en el núcleo de nuestro ser, todos los intentos de cambio externo son, en última instancia, ineficaces. La persistencia de patrones indeseados y la recurrencia de desafíos similares en nuestras vidas son indicativos de que la solución no reside en la alteración de circunstancias externas, sino en la transformación de nuestra perspectiva y reacción interna a estas circunstancias. Este entendimiento es vital, ya que apunta al hecho de que somos los creadores de nuestra experiencia de vida a través de las lentes de nuestras creencias, emociones y pensamientos. La transformación interna requiere una inmersión profunda en nuestros propios procesos de pensamiento y sistemas de creencias. Implica cuestionar la validez de las historias que nos contamos a nosotros mismos sobre nuestra capacidad, valor y merecimiento.
Por ejemplo, una creencia limitante de que no somos lo suficientemente buenos o capaces puede manifestarse en nuestra realidad como oportunidades perdidas o relaciones insatisfactorias. Cambiar esa creencia interna por una que reconozca nuestro valor y capacidad no solo puede alterar nuestra autoimagen, sino también cómo nos presentamos al mundo, atrayendo así experiencias que reflejan esta nueva autoconcepción. Además de trabajar en nuestras creencias, la transformación interna también involucra cultivar emociones positivas, como gratitud, amor y alegría. Estas emociones no solo mejoran nuestro bienestar general, sino que también tienen el poder de transformar nuestra realidad externa. Cuando emanamos positividad, atraemos circunstancias y personas que están en armonía con esa frecuencia. En resumen, el principio del espejo nos enseña que la clave para cambiar nuestra realidad externa de manera duradera reside en la transformación interna. Esto significa reevaluar y, si es necesario, redefinir nuestras creencias, valores, actitudes y emociones para que estén en alineación con los resultados que deseamos ver en nuestra vida. Al comprometernos con esta jornada interna, abrimos camino para una realidad externa que no solo refleja nuestra verdadera esencia, sino que también nos capacita para vivir una vida plena y gratificante. Continuando con la exploración del principio del espejo, adentramos en el terreno del reflejo de nuestra realidad interna en el mundo externo. Este tercer tema ilumina la manera en que nuestras creencias y percepciones internas, especialmente aquellas limitantes, tienen un papel determinante en la configuración de nuestras experiencias e interacciones en el mundo exterior. La realidad, funcionando como un espejo, no hace distinción entre creencias buenas o malas. Simplemente refleja el contenido de nuestro interior. Cuando albergamos creencias limitantes sobre nosotros mismos, como dudas sobre nuestra capacidad, merecimiento o valor, estas creencias se proyectan en nuestra realidad exterior en forma de obstáculos, desafíos o incluso relaciones que refuerzan esas mismas dudas. Por ejemplo, una creencia interna de que no somos capaces de alcanzar éxito profesional puede resultar en hesitación para buscar oportunidades o incluso en autosabotaje en situaciones cruciales, creando así una realidad externa que valida esa creencia limitante. Esta dinámica entre lo interno y lo externo enfatiza la importancia de una autoevaluación honesta y profunda. Para cambiar las circunstancias externas, es esencial identificar y transformar las creencias limitantes que están moldeando nuestra experiencia de vida. Este proceso puede involucrar cuestionar el origen de estas creencias, evaluar su validez actual y sustituirlas por creencias que apoyen nuestro crecimiento y objetivos. Además, nuestra relación con el mundo a nuestro alrededor y las personas que en él habitan también es un reflejo de nuestra relación con nosotros mismos. Si internamente cultivamos críticas severas, juicios o desvalorización, estas actitudes pueden manifestarse en nuestras interacciones externas, afectando la calidad de nuestras relaciones y oportunidades. Al promover una relación más amable, comprensiva y valorativa con nosotros mismos, abrimos espacio para que el mundo externo refleje esas mismas cualidades. En resumen, la realidad como un espejo de nuestra realidad interna destaca la interconexión profunda entre lo interno y lo externo. Al cultivar una relación positiva y enriquecedora con nosotros mismos, a través del cuestionamiento y transformación de creencias limitantes, y del fomento de emociones y actitudes positivas, no solo enriquecemos nuestra experiencia de vida interna, sino también influimos positivamente en nuestra realidad externa. Este entendimiento es fundamental para cualquiera que busque una vida más plena, satisfactoria y alineada con sus más verdaderos deseos y aspiraciones. Adentrándonos en la primera llave del principio del espejo, nos sumergimos en la comprensión de que la realidad es un espejo que refleja nuestra relación tanto con nosotros mismos
como con el mundo que nos rodea. Esta llave nos desafía a enfrentar la realidad no como una serie de eventos aleatorios o externos a nuestra influencia, sino como una proyección directa de cómo nos percibimos y de cómo percibimos el entorno a nuestro alrededor. Esta percepción nos invita a un examen minucioso y a menudo desafiante de nuestras creencias y actitudes. Al observar nuestras vidas y las circunstancias que enfrentamos, podemos comenzar a ver patrones que reflejan nuestras creencias internas sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Si, por ejemplo, nos vemos como incapaces de alcanzar el éxito o la felicidad, esa creencia se proyecta en nuestra realidad exterior, manifestándose en oportunidades perdidas, relaciones insatisfactorias o incluso en desafíos financieros. Comprender esta clave requiere una disposición para reconocer que somos, en gran medida, responsables por la calidad de nuestra experiencia de vida. Esto no significa asumir la culpa por todo lo que nos sucede, sino más bien reconocer nuestro poder en moldear nuestra realidad a través de las lentes por las cuales elegimos vernos a nosotros mismos y al mundo. La primera clave del principio del espejo nos enseña también sobre la importancia de cultivar una relación positiva y amorosa con nosotros mismos. Al valorarnos y creer en nuestras capacidades, comenzamos a alterar el reflejo que vemos en el espejo de la realidad. Esto implica prácticas de autoaceptación, autocuidado y, sobre todo, en la construcción de una narrativa interna que refuerce nuestra capacidad para superar desafíos y alcanzar objetivos. De igual manera, nuestra percepción del mundo a nuestro alrededor necesita ser revisitada. Al ver el mundo como un lugar de abundancia, oportunidades y aprendizaje, en vez de un espacio hostil y limitado, transformamos no solo nuestra interacción con él, sino también cómo el mundo responde a nosotros. Este cambio de perspectiva abre puertas a nuevas posibilidades. Atraemos a personas y situaciones que están en armonía con nuestra nueva visión de mundo. Transformación de la imagen proyectada. La realidad que experimentamos es, en gran medida, un reflejo de las creencias y percepciones que tenemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Por lo tanto, para cambiar la realidad reflejada, es necesario transformar esa imagen interna. Esto significa reevaluar y muchas veces reconstruir nuestras creencias y percepciones. Si la imagen que proyectamos está llena de dudas, miedos y limitaciones, la realidad que nos devuelve el espejo del mundo será correspondiente a esa visión. La transformación comienza con la autoconciencia, pasando por la identificación y cuestionamiento de las creencias limitantes. Preguntas como, ¿por qué creo esto sobre mí? O, ¿esta percepción es realmente verdadera? Ayudan a desmantelar las estructuras de pensamiento que nos mantienen atrapados en patrones de experiencia negativos. Reemplazar esas creencias limitantes por otras más empoderadoras y alineadas con nuestros verdaderos deseos es lo que efectivamente comienza a cambiar la imagen proyectada y, por consiguiente, la realidad que vivenciamos. Creación de identidad y visión del mundo. Positivas. Este proceso de transformación interna lleva naturalmente a la creación de una nueva identidad y de una visión del mundo positiva. Desarrollar una identidad positiva implica afirmar conscientemente quiénes somos y quiénes deseamos ser. Implica reconocer nuestras fuerzas, talentos y potencialidades y visualizarnos viviendo la plenitud de nuestras posibilidades. Paralelamente, crear una visión del mundo positiva significa ver el mundo como un lugar de oportunidades, belleza y posibilidades. Significa creer en la bondad intrínseca de las personas y en la capacidad del universo de conspirar a nuestro favor, cuando alineamos nuestras intenciones y acciones con nuestros verdaderos propósitos. Esta identidad positiva y esta visión del mundo optimista no son meramente ejercicios de pensamiento positivo, son fundamentos de una realidad transformada.
Al afirmar y vivenciar estas cualidades internamente, comenzamos a proyectarlas externamente. El mundo, como un espejo fiel, refleja esa nueva imagen con experiencias, personas y oportunidades que corresponden a nuestra renovada visión interna. Así, el quinto y sexto puntos del principio del espejo nos enseñan que no somos meros observadores de la realidad, sino participantes activos en su creación. Al transformar la imagen que proyectamos y cultivar una identidad y visión del mundo positivas, no solo cambiamos nuestra experiencia de vida, sino que también contribuimos a una realidad colectiva más positiva y enriquecedora. Continuando con la exploración de las matices del principio del espejo, llegamos a la segunda clave y al entendimiento de la naturaleza cíclica de la realidad, aspectos que profundizan nuestro entendimiento sobre cómo los cambios internos se materializan en el mundo externo. Segunda clave del principio del espejo, el retraso en la manifestación. Una de las lecciones más valiosas que el principio del espejo nos ofrece es el entendimiento de que hay un retraso inherente entre el cambio interno y su manifestación en la realidad material. Este insight es fundamental, pues nos enseña la paciencia y la perseverancia en el proceso de transformación personal. El cambio que iniciamos en nuestro interior no se refleja inmediatamente en el mundo exterior. Hay un intervalo de tiempo necesario para que esa transformación interna se consolide y se manifieste externamente. Mantener la fe en la nueva identidad y visión del mundo que hemos creado durante este periodo es crucial. Esto significa creer firmemente en los cambios positivos que estamos implementando en nuestras vidas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La confianza de que la realidad deseada se manifestará, sostenida por una actitud positiva y por la continuidad de las acciones alineadas con nuestros objetivos, es lo que eventualmente conduce a la manifestación física de esos cambios. La naturaleza cíclica de la realidad. La realidad, en su esencia, funciona de manera cíclica, reflejando nuestras creencias y actitudes con cierto retraso. Este ciclo puede ser tanto un desafío como una oportunidad. Por un lado, explica por qué a veces seguimos experimentando patrones indeseados, incluso después de iniciar esfuerzos de cambio. Por otro lado, ofrece la clave para la transformación sostenible. La perseverancia en mantener nuestra nueva identidad y visión del mundo, a pesar de las apariencias exteriores que pueden sugerir lo contrario. Permanecer fiel a la nueva identidad y visión del mundo requiere un compromiso continuo con los valores y creencias que hemos decidido adoptar. Esto puede significar prácticas diarias de autoafirmación, meditación, visualización u otras técnicas que refuercen nuestra transformación interna. Lo importante es no dejarse perturbar por las fluctuaciones y desafíos externos que, en última instancia, son pruebas a la solidez de los cambios que estamos implementando internamente. Esta fidelidad a nuestra transformación interna es la que eventualmente rompe el ciclo de manifestaciones negativas y abre el camino para que nuevas realidades, alineadas con nuestros deseos y aspiraciones más verdaderos, se manifiesten. La comprensión de que la realidad refleja, con un retraso, los cambios que realizamos internamente, nos brinda tanto la paciencia necesaria para esperar la manifestación de esos cambios, como la perseverancia para continuar nuestro camino de crecimiento personal, independientemente de los obstáculos que puedan surgir. Por lo tanto, la segunda clave y la naturaleza cíclica de la realidad nos enseñan no solo sobre la mecánica de la transformación personal y su manifestación en el mundo material, sino también sobre la importancia de la fe, paciencia y perseverancia como virtudes indispensables en el proceso de crear la vida que deseamos. Avanzando en nuestro viaje de comprensión del principio del espejo, encontramos la tercera y la cuarta clave, que ofrecen orientaciones profundas sobre cómo influir efectivamente en nuestra realidad. Tercera clave
del principio del espejo. El enfoque en los deseos. La tercera clave nos enseña que el espejo de la realidad refleja el contenido purificado de nuestros pensamientos, no solo su naturaleza superficial, sino la esencia y la intención detrás de ellos. Esto significa que si concentramos nuestra atención en lo que no queremos, inadvertidamente, atraemos más de eso a nuestra vida. Por ejemplo, al enfocarnos constantemente en evitar la deuda, podemos terminar atrayendo más situaciones que perpetúan ese estado financiero. El desafío, entonces, es dirigir nuestra atención y energía hacia los deseos y objetivos que verdaderamente queremos alcanzar. Esto requiere un cambio de perspectiva. En lugar de enfocarnos en el miedo a la escasez, dirigimos nuestra mente hacia la abundancia que deseamos crear. Al hacer esto, alteramos el mensaje enviado al espejo de la realidad, que a su vez refleja de vuelta circunstancias alineadas con nuestras aspiraciones. Cuarta clave del principio del espejo. El ciclo del espejo. La cuarta clave expande nuestra comprensión sobre cómo interactuamos con la realidad, introduciendo la noción del ciclo del espejo. Este ciclo comienza con la imagen que elegimos proyectar. A diferencia del enfoque reactivo en el cual respondemos a la realidad basándonos en experiencias pasadas, este principio nos alienta a definir activamente la imagen que deseamos ver reflejada en nuestro mundo. Ignorar la realidad actual, que es simplemente el resultado de decisiones y creencias pasadas, nos permite crear un nuevo punto de partida para nuestras vidas. Al enfocarnos en la imagen deseada, sea ella de éxito, felicidad, amor o salud, comenzamos a moldear intencionalmente las circunstancias futuras. Este proceso no es instantáneo, requiere fe y persistencia, ya que los cambios ocurren gradualmente. La confirmación de los cambios positivos, a medida que ocurren, es una parte crucial de este ciclo. Celebrar cada pequeño progreso y reconocer las señales de transformación refuerza la nueva realidad que estamos creando. Esto, a su vez, alimenta positivamente el ciclo, acelerando el proceso de manifestación. Por lo tanto, la tercera y la cuarta clave del principio del espejo nos guían a enfocarnos intencionalmente en nuestros deseos y a asumir un papel activo en la creación de nuestra realidad. Estas claves nos recuerdan que somos los artistas del lienzo de nuestra vida, capaces de pintar cualquier cuadro que deseemos, siempre y cuando mantengamos nuestra atención fija en lo que verdaderamente aspiramos y avancemos con confianza y determinación hacia esos sueños. La transformación de la realidad comienza con un cambio interno. Al comprometernos con ese cambio, abrimos las puertas a infinitas posibilidades. El principio del espejo nos recuerda que tenemos el poder de moldear nuestra experiencia de vida de maneras que reflejan nuestros más verdaderos deseos y aspiraciones.